Cordial saludo a apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del quinto mandamiento de la ley de Dios. No matarás. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana? La vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador. Su único fin. A nadie le es lícito destruir directamente un ser humano inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. No quites la vida del inocente y justo. Éxodo capítulo 23, versículo 7. ¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma? Con la legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida, propia o del otro, pero no la opción de matar. La legítima defensa para quien tiene la responsabilidad de la vida del otro puede también ser un grave deber y no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario. ¿Para qué sirve una pena? Una pena impuesta por la autoridad pública tiene como objetivo reparar el desorden introducido por la culpa, defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable. ¿Qué pena puede imponer? La pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Hoy, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos. Juan Pablo II, carta encíclica Evangelium Vitae, cuando los medios incruentos son suficientes, la autoridad debe limitarse a estos medios porque corresponde mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? El quinto mandamiento prohíbe, como gravemente contrario a la ley moral, primero, el homicidio directo o voluntario y la cooperación al mismo. Segundo, el aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo, bajo pena de excomunión, porque el ser humano, desde el instante de su concepción, ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su dignidad. Tercero, la eutanasia directa, que consiste en poner término con una acción o una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. Cuarto, el suicidio y la concesión voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo, por lo que se refiere a la responsabilidad. Esta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores. ¿Qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente? Los cuidados que se deben
de ordinario a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos, son legítimos, sin embargo, el uso de analgésicos no destinados a causar la muerte y la renuncia al encarnizamiento terapéutico, esto es, a la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de resultados positivos. ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? La sociedad debe proteger a todo embrión porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano desde su concepción es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de Derecho. ¿Con qué se evita el escándalo? El escándalo, que consiste en inducir a otro a abortar el mal, se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona, pero sí se induce deliberadamente a otro a pecar gravemente, se comete una culpa grave. ¿Qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo? Debemos tener un razonable cuidado de la salud física, la propia y la de los demás, evitando siempre el culto al cuerpo y toda suerte de excesos. Ha de evitarse además el uso de estupefacientes que causan gravísimos daños a la salud y a la vida humana, y también el abuso de los alimentos del alcohol, del tabaco y de los medicamentos. ¿Cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones físicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre grupos humanos? Las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre grupos humanos moralmente legítimas si están al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad, sin riesgo desproporcionados para la vida y a la integridad física y psíquica de los sujetos, oportunamente informados y contando con su consentimiento.